¿De qué hablas? ¿De dónde sacaste que había un montón de discapacitados? Perdón, espere. Esto lo arrojaron las auditorías y es lo que oficialmente se... Mariana Bray le frenó el carro a todos los cucas de la mesa hablando sobre el tema de la opereta de las coimas de Karina Milei y también sobre el incremento de la violencia por parte de la oposición hacia el oficialismo que se dio en estos días de elecciones. Sigue siendo el mismo gigante bobo. Es algo que tiene pendiente. ¿Milei o el que venga después de Milei? Más pero allá para Mauricio, de los actos de corrupción Mauricio, que vamos a acá en esta mesa días. ya hubo una discusión muy fuerte entre Nancy y Mariana sobre el rol del Estado y si debe o no proteger, cuidar. Yo tengo una postura clara sobre Está bien, eso, digo, ¿no? lo que hay que lograr no es si es un papá Estado o no, sino que tiene que ser un Estado efectivo en todo caso. ¿Y por qué no lo fue hasta Es que ahora? es un ¿Y por qué no lo fue hasta si ahora? acá- no si existe acá- el Estado. Años que la gente Si vive acá en el Estado. sano. Hay jubilados Existe. que necesitan medicamentos y tienen que ser gratis, así tiene que ser, tiene que haber operaciones. Pero si acá estamos denunciando Sí. que hay coimas, Sí. que hay direccionamiento a empresas como la Ciudad Argentina, que se multiplicó por 20 la cantidad de compras en un año. Estamos hablando de sobreprecios. Pero, Acabamos de contar Branca, sobreprecios. Sí, pero no nos vayamos antes al de la Estado. Suiza Argentina estaban otras, es un cartel. Todo Está el bien, pero mundo hoy lo estamos sabe. hoy, 2025, Está bien, pero parémonos quiero- acá. Por eso pero pará, digo, quiero es sumar que- un dato. ¿Cómo quiero mejoramos sumar un esto? dato, ¿Cómo Quiero cambiamos? sumar un dato Ay, porque, Marianita. quiero sumar un dato porque, digamos, otro de los temas importantes que venimos hablando desde el principio de la gestión del presidente también tiene que ver con el Garraham. Y en el Garraham, al igual que el tema de la discapacidad y otros, fue auditado. Y en el Garraham también se encontró sobrepeso en un montón de medicamentos. Y no forma parte de esta gestión, sino de algo que viene sucediendo mal porque el Estado en ese sentido no fue controlado y no trabajó bien. Hubo sobrepesos en un montón de medicamentos. El Hospital Garraham pagaba el 250% más en determinados medicamentos, no quiero nombrar marcas porque no corresponde, 250% más el mismo medicamento en cualquier otro hospital, por ejemplo el del Cruce pagaba 250% menos el mismo medicamento. O sea, están auditando y siguen auditando todo lo que tiene que ver con el Garraham, pero este tipo de desprolijidades también pasaban. Entonces después decimos, ¿por qué los Siempre, médicos ganan poco? siempre. ¿Sabés por qué los Mariana. médicos ganan poco? Siempre, Porque pasan siempre. este tipo de cosas. Porque un dinero que está destinado para comprar medicamentos lo pagan todo muchísimo más caro. Pero eso es y ahí histórico, terminando a los médicos. Pero, A ver, Mariana. la Alessandro 2. no son desprolijidades. Es corrupción. Bueno, hablar con fundamentos, corrupción, no es sin una lugar a desprolijidad. duda. Pero si no, vamos... no, porque vos decís este tipo de desprolijidades de un sobreprecio que se va en las manos de uno o dos vivos es lo Son que los no les mismos de dan a los siempre, igual. jubilados. Pero cuando lo que hablamos no de le las dan a los causas jubilados. nobles, cuando hablamos de las No, causas pero- nobles, estamos hablando de estos temas que son tan sensibles para la sociedad, pero ¿qué pasa? Nos hacemos los sordos cuando hacen las auditorías y nos damos cuenta que había una cantidad de discapacitados que no eran discapacitados pero cobraban pensiones, que hay un montón de medicamentos Pero que se pueden ¿qué? pagar más ¿De barato y dónde se pagaban más sacaste caro. eso? Pero, ¿De qué espera, hablas? ¿De dónde sacaste que había un montón de discapacitados? Perdón, espere. Esto lo ¿De dónde arrojaron las sacaste auditorías que y había- es lo que oficialmente ¿Pero se... qué auditoría? ¿Pero Las qué auditoría? ¿A vos te consta que no vos- hubo ningún tipo de auditoría? O sea, que No. el Andis no hizo auditoría A mí me respecto a eso. consta lo que me llegó a mí, Bueno, a mí me consta es lo que me llegó a mí. personas con grado de diabetes avanzado que cobraban una pensión. Personas de HIV, con HIV, que si bien no tienen por qué hacerse un examen, porque no es obligatorio hacer un examen de sangre para determinar si tiene HIV, si sabe el empleador, Te echan. no le da el trabajo. ¿Y sabés lo que a mí me llegó? Gente que le ha llegado cartas, documentos, que no solo le decían que le daban de baja la pensión, sino también que le iban a hacer una denuncia penal. Obligándolos, humillándolos y haciéndoles Te que no cuento. reclamen por miedo. Y eso no es una Bueno, cuestión... eso que vos decís habrá que comprobarlo y la verdad que es gravísimo, pero No, habrá te que cuento que comprobarlo, también no, a mí- había gente que y las cobraba una cartas pensión por documentos. tener pie plano y por tener presión alta. Sí, había gente que no Ahí va, tenía Julito, ahí va. ningún tipo de discapacidad y que presentaba documentación En la falsa. Argentina. Entonces, lamentablemente, En la por Argentina. esos, perdóname, déjame que te diga, por esas personas que cobraban algo que no les correspondía, No, fueron pero afectados eso no quienes es sí así. necesitan la pensión. Y te digo No más, es ¿sabés por qué hoy así, hablamos en los medios de Mariana. comunicación del Garraham? Hablamos No de los es así. discapacitados, hablamos de los comedores y de todos estos temas tan sensibles para la sociedad. Este porque vino un gobierno se presidente está que se animó robando a la meter las manos plata. en el barro. Vino un presidente
gente que se animó a meter las manos en el barro, se podría haber hecho el sonso, haber mirado hacia un costado. Un minuto, Cristian, Mariana, un minuto. Déjame terminar la idea. Es que está Julio pidiendo ahí pista. Dale, porque me siento interrumpida porque entiendo que lo que digo incomoda. Bueno, Entonces, como paremos. incomoda, No, vino Milei, es metió una las manos en el barbaridad lo que barro decís. y por eso hablamos a de ver, estos temas. Julio.